Y nos fuimos a Israel desde Buenos Aires en barco. Y también llegamos a Israel y en el puerto, en Haifa, nos recibió la familia, todos en el hangar del puerto. Mi abuelo con su barba blanca me tiró un chocolate arriba donde estábamos en la baranda del barco que se estaba acercando al muelle. Y chocolate en esa época era una delicia, así que, pero yo vivía con chocolates, así, pero de todas maneras para mí fue agradable ver a toda mi familia esperándonos en el puerto. Mis padres enseguida pudieron ir y vivir en la casa de una hermana de mi papá, Esther Koppel. Koppel era Alfred Koppel, el marido, Abraham Koppel, y Esther y sus dos hijos vivían en Bat Yam, en el límite entre Bat Yam y Yafo. Una casa en 3 piezas, o sea, una pieza dormían los 2 niños de ella, otra la pareja Koppel y el salón. Cuando nosotros llegamos, los hijos Dani Koppel y Uri Koppel, mayor que él, eran como Dani como la edad mía y Uri como la edad de la Nomi, mi hermana. Y estábamos enseguida en casa, pero ellos tuvieron que dormir en otra pieza y toda la familia nuestra estuvimos en la pieza de ellos. Era difícil, era época de cena, era época de que recién Israel estaba viviendo, toda la vida estaba racionada y la poca ayuda de la Sochnut, la agencia judía para los 9 migrantes, le recibía la familia Koppel, que también podía existir por el hecho de que no recibimos la carpa como todos los Olim, sino que pudimos vivir en una casa con la familia. Pero era difícil y mis padres decidieron, con la ayuda del Alfred Koppel, que trabajaba en Aliat Noar, es el departamento de emigración juvenil judía de todo el mundo, sobre todo de Europa, que se creó para ayudar a los niños huérfanos que quedaron judíos en Europa después que exterminaron a sus padres. Era una época que la agencia judía tenía que aportar el máximo de sus bienes para ayudar a estos niños. Y a mí me pusieron era un internado de Aliat Noar, un internado de agrícola, se llamaba Ben Shemen. Ahora, Ben Shemen es muy conocido en Israel. Ben Shemen era uno de los primeros agrupaciones de Aliat Noar que recibió a los niños y tenían niños huérfanos ahí. Yo no era huérfano, pero yo me aclimataba en cualquier lado. Ese lugar, Ben Shemen, estaba al lado de la ciudad de Lud. Y en la guerra de independencia, los niños fueron evacuados de Ben Shemen en la noche en camiones y fueron llevados a Kfar Vitkin, a algún lugar hacia el norte, al lado del mar, donde había un campamento militar inglés que los ingleses abandonaron en el momento que se declaró la independencia de Israel. Y ahí se instalaron en ese campamento militar inglés. Y ahí llegué yo. Yo no llegué a Lod, porque Lod estaba en la guerra de independencia muy atacado. Era una zona de litigios muy, muy fuertes y tuvieron que salvar a los niños.
Yo llegué ya después de la guerra, pues ya no había guerra, pero llegué a la cárcel. ¿Cómo que es a la cárcel? Tenía 10 años, en 1949, y yo y mi hermana llegamos a Kfar Vitkin, a ese lugar, y resulta que el grupo mío, donde yo me iba a instalar, los pusieron en un edificio que era la cárcel del campamento militar inglés. Y era un edificio básico, una chablona de las cárceles que ellos construían en diversas partes. Y estaba sobre la colina, encima del mar. Todavía estaban las escaleras de fierro. Me subieron al segundo piso, abrieron la puerta de fierro y habían dos filas de 2 camas de 2 pisos y una ventana con barrotes de fierro hacia el mar. Esta es tu pieza, me dijeron. Bueno, ¿y dónde duermo yo? Todas las camas estaban ocupadas. Había niños, dormían ahí. A mí me sacaron una cama de abajo. Esta es tu cama. En la mañana tú se la vuelves y ya. No tengo cama durante el día. Para dormir nomás en la cama. Bueno, ya. Y qué linda vida tuve ahí. Yo me hice amigo de todos. Tenía un amigo que hasta ahora lo recuerdo con cariño. Era mi mejor amigo. Shuruk. Y lo busqué y resulta que lo busqué muy tarde. Después que salía, ¿dónde está Shuruk? Fui hasta Ben Shemen, no tenían lista, no sabían nada de nada. Así que no supe. Después me enteré qué pasó con él. Pero éramos los íntimos amigos. Repartíamos todo en conjunto. Si recibíamos algo, éramos shutef. Teníamos un jardín que no jardín, sino teníamos zanahorias y diversos... cultivábamos ahí hortalizas y era en conjunto. Un día él regaba y otro día yo regaba. Y ahí comíamos algo de ese tipo de... Porque todo estaba restringido, la comida era muy poca. Y me acuerdo que la Emma Bait, no recuerdo su nombre, pero recuerdo que era una señora con un corazón de oro. Cada viernes repartía a cada niño de un chocolate, como ese que me recibí en la llegada a Israel, de mi abuelo. Lo partía para a tres niños cada parte del chocolate. Y cada uno contento con su chocolate del viernes. Y resulta que a mí me llamaba a un costado y me decía, ven. No sé por qué, me daba toda una casilla de todo el chocolate entero. Y claro que lo repartía con Shuri, porque éramos shooters. Pero eso me llegaba al corazón. Pero raro que nunca indagué de dónde eran los niños esos, de dónde venían, cómo era su pasado. Venían de Europa, ¿qué vida tuvieron? Nunca les pregunté. Vivíamos del día. Teníamos la escuela, teníamos los paseos y el ambiente de juvenil con bailes y cantos, coros y el ambiente israelí lo recibí ahí en Ben Shemen. 1 año y medio estuve viviendo en Ben Shemen hasta que volvimos a Lod. También alcancé hasta... Mis padres, por mientras, instalaron un estudio fotográfico en Tel Aviv, en la calle Shenkin, y empezaron a ver cómo le va. Pero la situación, la gente no tenía no había ni huevos para comer. ¿Quién iba a sacarse una foto? Mis padres se reían. Los únicos que venían a sacarse fotos eran fotos de pasaporte para salir de Israel.
porque la situación es tan difícil. Y bueno, consiguieron una casa del Shikun al lado de Tel Aviv, Ramat Yitzhak se llamaba la shkuna, de 1,5 piezas en la parterre. Bueno, ya tenemos casa, sacamos a los niños del Liatanoa. La verdad que mi hermana no aguantaba más. Yo estaba feliz ahí, pero mi hermana lloraba. Ella tenía 13, 14 años, en plena pubertad, y parece que tenía problemas ahí con su grupo. Y me acuerdo que una vez vino a la cárcel, vino a visitarme en la noche, donde yo estaba en Ben Shemen, y me dice: Immanuel, por favor, huyamos de acá, ayúdame, vamos a donde los papis. Y no, yo la consolaba, no, ¿cómo me voy a huir? Bueno, así era. Y yo era el menor, pero la tenía que consolar. Y el caso es que cuando pasamos a Lod, al lado de Lod, era ya invierno, y yo tuve un ataque de reumatismo. Entonces, y ahí, no sé, no, si te duelen las piernas, camina. ¿Y qué camino? Yo me dolía. Y justo viene un sábado mi papá a visitarme y me ve totalmente doloroso. ¿Qué te pasa? Me duelen los pies, no puedo más. Fue a la enfermería de Ben Shemen y dice: ¿Cómo? Enseguida me sacó y me llevó al hospital. Y del hospital a la casa de 1,5 piezas. Tenía la media pieza, era donde dormían mi papá y mi mamá, y el salón. Y una cocinita y chiquitita y el baño. Y entonces ellos fueron a dormir en el salón y yo tenía la media pieza, y la Noemí está sufriendo. La trajeron también. Y ahí vivíamos ahí en Ramat Yitzhak. Estuve como medio año, 1 año casi, estuve en Ramat Yitzhak. Entonces viví también la realidad fuera de algo organizado. Todo estaba controlado. No había, en el comercio no se podía comprar libremente nada, solamente un mercado negro. Y habían libretas de la familia, de cada uno de los niños que vivían ahí. Podían recibir cuántos huevos durante la semana, cuánta carne durante el mes, y había un pollo una vez al mes, había un pollo. Y el pollo lo recibí yo porque estaba enfermo de reumatismo. Era un pollo para enfermos y toda la familia podía comer pollo. Hasta el hielo estaba racionado. Venían una vez ¿por qué hielo? No había frigidero eléctrico, había heladeras que se ponía el hielo arriba, bloques de hielo, y pasaba un camión, hielo, pero no lo vendía libremente, porque no podía repartir hielo a todo el mundo y entonces alguien se queda sin hielo. Habían un plush azul, que cortaba un kun, podía comprar cada vez que venía un trozo de hielo. Y yo estaba encargado de traer el hielo a la casa. Había una manuela con 2 ganchos abajo, que se rebaba la manuela, enganchaba el hielo, y así se llevaba el hielo a la... Hoy no existen eso, pero antes era muy común. Es como el primus, que se prendía como no había electricidad, se prendía con gasolina, con una mecha y con fuego, así se hacía era la cocina. Yo tenía un amigo que vivía al frente nuestro. Yo siempre tenía amigos, o sea, y tenía mi mejor amigo. Ese también era mi mejor amigo, Itzhak Moreno se llamaba. Morado. Y ellos vivían no en el Shikun. Los Shikun son bloques de casas iguales, una al lado de otra. Uno eran de 2 pisos,
y de 1,5 piezas. Ellos eran una familia de Marruecos que tenían una casa, no sé de dónde, una casa separada con terreno alrededor. El terreno estaba cerrado y ellos cultivaban cosas agrícolas en el terreno ese que vendían, me imagino, y tenían un gallinero. Y el hijo de ella, que de edad mía, muy amigos míos, él me enseñó a manejar, a viajar en bicicleta, y él dice, bueno, este pollito es tuyo. Y ahí lo estaba aguaitando al pollito que se agrandara para poder tener una gallina en la casa. Bueno, ese es mis padres decidieron, ya, basta, no podemos seguir acá, tú estás enfermo, el negocio no es negocio, perdimos casi todo el dinero que pudimos traer, que teníamos. Nosotros nos volvimos a Chile. En Chile todavía está mi hermano, está el hermano de mi mamá con su familia, y también emigró la hermana de mi mamá. También estaba en Chile. La mamá, mi abuela. Bueno, Manuel, y cuéntanos un poco, antes de que tu papá tomase esta decisión, ¿qué recuerdos tienes del Israel de aquella fecha? Yo sé que todavía, bueno, ya tenías 13 años, yo creo que ya tenías más conciencia de lo que ocurría. ¿Qué recuerdas de esa época? Sí, bueno, nosotros éramos muy bien acogidos por la familia de mi papá. Mi papá tenía acá 3 hermanos, o sea, 2 hermanas y un hermano, el hermano mayor. El hermano mayor era religioso y los demás más o menos. Hermano mayor Germán tenía una imprenta, Tfus Gerstner, en la calle Aliá. Es la calle principal, Aliá y Allenby. En la continuación, la calle principal de Tel Aviv. Era una familia religiosa con barba y 3 hijas. Más adelante tengo el contacto de él es con una familia que sufrió mucho acá en Israel, la familia Fogel. Voy a hablar más tarde. La tía tenía otra tía, la tía Rosa y Modjalay. Tenía también 5 hijas. Entonces, 5 hijas. Una de las hijas estaba casada, Judith, con Elimelech, que tenía un camión, era camionero. Y no me voy a olvidar el hecho de que en ese camión, un día le encargaron de llevar de Eilat a destruir una cantidad de aspiradoras eléctricas. Y él dice, ¿cómo discutir si tengo familias que pueden gozar con esa aspiradora? Entonces se trajo unas 8 o 10 aspiradoras y las repartió entre toda la familia, y nosotros también recibimos una aspiradora que se salvó de la destrucción. Ese Elimelech era un gingi muy, muy frenético. Y no me voy a olvidar también de el primer Yom Ha'atzmaut, en 1950, que pasé en Israel, que desfiló el ejército en la calle Allenby, y el descarado de Elimelech puso el camión justo al lado de la vereda donde pasaba toda el desfile militar. Camiones con soldados, tanques, qué sé yo, jeeping. ¿Y quién estaba en la tribuna? Toda la familia. En la primera tribuna. Un recuerdo del Yom Ha'atzmaut y los aviones Pipers que tenía Israel. Y con esa fuerza fue
venció al ejército de los países árabes. ¿Qué más? Bueno, parece que Israel no solamente habían santos, habían gente también desvergonzados. Y no sé, mi papá nunca me contó qué pasó, pero algo pasó en el estudio de mi papá, que no sé, que no solamente el hecho de que la gente no se sacaba fotos, pero algo pasó ahí que sufrió algún descaro o algo, un chantaje o no sé qué cosa. El caso es que volvimos a Chile. Cuento lo que es la vuelta. Volvimos en avión. Ya no en barco. Con el BOAC. British Airways, con escala en Inglaterra. Y justo fue la coronación de la señora la Reina Elizabeth. La Elizabeth, en 1951. Creo que esa era la época de la coronación, porque no había ningún hotel dispuesto, todos los hoteles ocupados, y había un hotel que era un palacio real, que lo transformaron en hotel, y parte de la familia real vivía ahí, y ahí estábamos nosotros, y la familia real festejando. Y de ahí hasta Santiago. En Santiago vivimos un tiempo en la casa de muy buenos amigos de mis papis, una pareja alemana no judía. Él era arqueólogo, se llama Wiese, Walter Wiese y Else, y sus dos hijos eran como tíos y primos míos. Eran familia muy, muy cercana a nosotros, que nos recibió en su casa. Y ahí tuvimos la primera época hasta que mis padres arrendaron un domicilio en Santiago. Y volví al Instituto Hebreo, pero no a mi curso, porque mi curso lo perdí. Ellos ya avanzaron, ya estaban en la primera humanidad. Yo entré en el sexto grado y también me fue difícil los estudios en Chile. Pasé hasta el primero, humanidades, y después fracasé, y también con la ayuda de la directora, que no tanto me quería, no sé por qué. El caso es que, como repetí el segundo humanidad, mis padres me llevaron a una escuela católica y me dijeron, ahí puedes hacer 2 años uno y vas a volver al Instituto Hebreo. Y ahí en verdad estudié fuerte. Se llamaba Academia de Estudios Excelsior. Ahí me obligaban a estudiar. Ahí teníamos, después de los estudios formales, controlados, teníamos que hacer las tareas. No podía huir, tenía que hacer las tareas, y ahí tenía que estudiar. Y más, todos eran católicos. Había uno árabe, musulmán, o puede ser que era católico, pero yo me acuerdo que era árabe, y un alemán que tampoco no era católico. Éramos los tres no católicos, pero yo me acuerdo cuando llegué la primera vez al Instituto Excelsior, ellos tenían en el lugar una iglesia con un Cristo, y el cura me dice, ese es de tu raza, es judío. ¿Y por qué yo no sabía nada de cristianismo? La verdad que no, es como los cristianos no saben nada del judaísmo, no sabía. Entonces, así tratan a los judíos, así. Al terminar el curso ese año, hice 2 años en UNIO, los exámenes del tercer año, y pasé, y hasta recibí una medalla de mejor conducta. En el Instituto Hebreo recibí un 2 en conducta. Me fallaron en inglés, en química y en conducta, tres materias,
por eso no pasé el año. El inglés y la conducta, la cursa, era la directora. No me voy a olvidar de la señora Berta Oxman, me disculpe su familia. La verdad que me contacté una vez con la familia de ella, con una señora que se llamaba también Berta, y Berta Oxman, en el internet, en Facebook, enseguida me contacté. ¿Qué contacto tienes tú con Berta Oxman, que era directora del Instituto Hebreo? No, yo soy Oxman del marido de ella, la familia del marido eran Oxman. Bueno, ya. El caso es que volví a la escuela, la señora Berta Oxman, otra vez, de nuevo estás acá. Fue terrible, fue muy mal la experiencia. Me acuerdo que muchos años después la encontré en Santiago, en la calle, y la saludé como señora Berta. ¿Cómo? ¿Todavía me hablas? Ella parece que sintió de que me hizo mal, pero no sé por qué, porque la verdad que yo era diablo, no era, y no era de los grandes estudiosos, pero los católicos me dieron el emblema que me dieron, decía Initium Sapientium Timor Domini. La inteligencia, el saber lo recibirás con temor a Dios. Bueno, en esa época ya estaba en el movimiento Yehuda Bonim. Ellos tenían una chacra, una akshara al lado de Puerto Puerto Alto, ¿no? Bueno, había una chacra agrícola que se llamaba La Esperanza, donde los mayores de 17, 18 años del movimiento después de la escuela iban por un año, estaban en la chacra para aprender agricultura y llegar a Israel preparados al kibutz. Porque ¿No era Casablanca? No, en Casablanca era un campamento. En Puente Alto. En Puente Alto. Habían dos chacras, Aksharot, una de la Shomer HaTzair y otra del Likud, donde preparaban y debían Garinim, grupos que venían en conjunto, hacían Aliyah, ascendían a Israel en conjunto a vivir en un kibutz. Esa era la meta del movimiento. Y nosotros los jóvenes íbamos de visita a visitar muy seguido a Yad HaShara porque ahí podíamos hacer lo que queríamos. Y bueno, del movimiento, un sheliach que se llamaba Abraham Volach decidió de que yo ya era madrid, ya era dirigente, dirigía grupos. Desde los 15 años ya tenía un grupito que yo dirigía, que era bajo mi dirección un grupo de niños de 8 años, 8 o 9 años. Yo tenía 15 años y así tenía el primer grupo y como instructor en el movimiento. Y me mandaron a Israel a un programa que se llama Mahon le Madrigei Chutz Laaretz. Es en 1957 que fui a Israel nuevamente para integrarme a esta experiencia educativa e israelí sionista. El Mahon le Madrigei Chutz Laaretz es una de la agencia judía que preparaban a dirigentes juveniles de todo el mundo de 18 años que venían a Israel por un año a experimentar Israel y recibir las bases para ser dirigentes en las comunidades judías en el mundo. Y eso existe desde 1946. Antes de la independencia ya se formó esta idea
de que la juventud sionista debe estar preparada para llevar a gente a Israel. Hasta hoy en día funciona en Jerusalén, en Kiryat Moriah, este instituto que cada año recibe 2 grupos, uno del hemisferio norte y otro del hemisferio sur, que se viven la experiencia de Israel y vuelven a sus países desde Australia, Marruecos, hasta un grupo de Rusia y sudamericanos. Los movimientos juveniles envían a sus dirigentes jóvenes para ser preparados a dirigir sobre todo habían paseos en Israel. Los paseos eran lo fundamental, conocer Israel, ir a Mesadá, íbamos en camiones cerrados con tela y tragábamos el polvo de Israel cuando íbamos al Negev, digamos. Era un año maravilloso que conocía gente de mi edad, de todo el mundo, con el mismo ideal sionista. ¿Los caminos eran pavimentados? Sí, el país, no, para el sur era el camino a Eilat, por ejemplo, no estaba pavimentado, hasta que lo pavimentaron mucho más tarde. Yo estuve en la fundación de un kibutz del movimiento sudamericano que se fundó en 1957, donde gente nuestra, mis madrijim, pertenecían a ese grupo que formó este kibutz. Y estuve presente en la fundación, donde no había nada, era un kibutz Oraner, donde la gente que estuvieron en otro kibutz más al norte, cerca de Tibón, que se llamaba Givot Zait. Givot Zait no tenía posibilidades de terreno, y además el terreno ese, cerca de Tibón, era muy valioso. Entonces tenían que construir, me imagino, casas para los habitantes de la zona. Entonces disolvieron ese kibutz, mucha gente se fueron a kibutzim viejos y la gran mayoría decidió fundar un nuevo kibutz en el Negev y decidieron hacerlo frente a la Franja de Gaza. La agencia judía y el comité de agrícola de Israel decidió que en esas colinas se iba a fundar un kibutz. Era una colina de arena, kurkar, no sé cómo se dice en castellano, es una arena de granos, tres colinas, no había nada. Y ahí pusieron carpas, vivían en una chacra cerca y durante el día trabajaban agrícola, el terreno agrícola, y empezaron a construir las casas. Y ahí estuve presente en la primera casa que construyeron, y saqué una foto ahí. Esta es la casa de Oraner. Se comprende que cuando volví a Chile, mi meta era volver a ese kibutz. Eso estaba cerca de Gaza. ¿Había alguna protección militar? ¿Había una frontera? ¿Cómo era la situación en aquel entonces? El ejército tenía sus campamentos militares en la zona, pero después de la guerra de independencia, la Franja de Gaza pasó a manos de Egipto. O sea, los egipcios dominaban el lugar, aunque refugiaron hicieron campamentos de refugiados de palestinos árabes que huyeron o fueron transportados, no sé, hay de varias formas, y llegaron a la Franja de Gaza y ocuparon la Franja de Gaza, y
hoy en día la Franja de Gaza tiene una autonomía y está dominado por Hamas. Pero en esa época era Egipto. Y la preocupación era más instalar en el lugar campamentos de refugiados para que los refugiados siempre estén con el volver, porque cuando uno vive como refugiado, tiende a volver a donde salió a ese refugio. Y hoy en día ya es difícil de que vuelvan a sus lugares porque no es la misma Palestina que dejaron. Pero esos eran focos de infiltrados, focos de terrorismo, esos campamentos de refugiados palestinos. Eso, de esa misma forma hubo en el Líbano, campamentos de refugiados en Siria, en Jordania. En Jordania, en vez de asimilar a esa gente y que sean jordanos, no, eran palestinos en campamentos. Me acuerdo en los paseos siempre veíamos, en Jerusalén estaba dividida cuando yo vine. Había la mitad de Jerusalén era jordana, con letreros, cuidado, aquí está el límite. La ciudad vieja de Jerusalén la veíamos de lejos. Mi maestro, yo entré en el Majón de Madrijim al curso mayor, éramos 10 alumnos, porque yo sabía hebreo. Yo ya era casi medio sabre. El sabre es el fruto del cactus. Y a los nativos israelíes se les llamaban sabres porque eran duros y picantes por fuera y dulces por dentro. Ese es el sentido y yo me acuerdo de mi amigo Itzhak Morado, que con él íbamos a sacar sabres en la zona de donde vivíamos en Ramat Yitzhak, y con un palo y con una lata, y con la lata de conserva agarramos el sabre para no picarnos con las pinchudas del cactus. Ese es el sabre. Y en el Majón aprendimos bailar, aprendimos cantar, jugar, juegos se podía hacer con los niños, y sobre todo conocer Israel. Y estudiamos historia judía, sionismo, hebreo. Mi maestro hebreo, Yona David, siempre nos contaba de Monte Scopus, donde estaba la universidad, donde él estudió, y ya está fuera de sus manos porque está en manos de los egipcios, de los jordanos. Cuéntame, ¿cómo era la relación entre ustedes? Porque había, me imagino, hombres y mujeres. Habían romances. Bueno, es parte parece que era parte del programa del Majón. Muchos parejas que formaron ahí. A mi vuelta a Chile, que estaba en el movimiento era muy estricto y puritano. Baile de salón estaba prohibido, pues. Nadie bailaba baile de salón en el movimiento. Bailábamos hora, todos juntos, o bailes de parejas, pero bailes folclóricos israelíes. Pero baile de salón, tango, vals, cuando hable, ya me estoy adelantando, Charleston y rock and roll, nada que ver. Y corbata. La Federación Sionista era la que llevaba a la comunidad. La Federación Sionista creo que cada año hacía unas elecciones, o cada 3 años habían elecciones según los partidos políticos de Israel, no de Chile. Estaba el Betar, el Herut,
estaba de Likud, era Mapai, Coalición, después Mapai, estaba Anor Sioní, era los sionistas Clalit, Accionuta, el campamento que estaba cerca en un camino de tierra, que llegué al camino de Valparaíso, Casablanca. A la salida me agarró un policía, un carabinero. No sé de dónde apareció ese carabinero. Sus documentos, caballero. Digo, mira, yo no tengo documentos. ¿Cómo que no tengo? Yo vengo al campamento, tengo que ir a Casablanca y tengo que comprar cosas. Ah, sí, ¿ah? Bueno, en París. Y en París volví a visitar, seguía la visita mía. Así visité por toda Europa y durmiendo en albergues juveniles cristianos. Tenía el carnet de albergue juvenil y podía ir y era muy barato. O sea, viajaba por pocos dólares, creo que era un paseo de $10 por día. En marzo llegué a Haifa y directo al kibutz, a Oran. El kibutz ya tenía 3 años, igual ya construido, ya habían casas y todavía no había comedor. Tenían que bajar de la colina donde estaba el agrícolas. Y ahí era el comedor. O sea, la comida es común. Había una cocina que cocinaba para todo el mundo. Éramos unos 150, 140 Javerim. Al comienzo no había ni electricidad. O sea, el kibutz se llama Oraner, es la luz de la vela. Así exactamente todavía no había electricidad. Que dirigía y trabajaba en el NOI, y estaba también encargado de hacer las trincheras alrededor del kibutz, junto con otro mexicano que era el encargado de las armas. No, pues los niños eran chicos de 18 años. No, nosotros nos quedamos en Israel. Está en una situación difícil, nos quedamos. No. Bueno, el tipo empezó la guerra, estuvo junto con ellos en el búnker de los niños. O sea, y no se los llevó. La guardia, yo estaba movilizado por el ejército para la guerra. Agana Merhavit se llamaba. Tengo el semel de la guerra, de los 6 días. Y estamos todas las noches en las trincheras. Un chileno se enloqueció un tiempo. No se enloqueció, perdió el email se llama, el email Gamsu. Y empezó a disparar una noche. Escuchó ruido, creyó que eran tanques, al lugar donde donde estaba sembrado, donde tenían que trabajar, cerca del Wadi. Y el tracto ya una plataforma, y ahí estaban los Javerim que iban a trabajar ahí hacer ese trabajo. Y Ari estaba entre ellos. Al próximo día que llegó, se bajó del tracto y pisó una mina pequeña, como una piedrita. Era una mina de plástico que le quitó el pie. Él fue el único que fue dañado. Pero es raro. Él